¿Qué sucedió con los sicarios del Chapo más mortíferos? La historia de los generales que ayudaron a forjar el imperio del cártel de Sinaloa es mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás te imaginarías. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, muchos creyeron que la organización colapsaría. Pero, ¿qué sucedió con los hombres más despiadados que estuvieron a su lado? ¿Se disolvieron con su líder o siguieron operando desde las sombras más peligrosos que nunca? Hoy en Mafia Sin Máscaras te traemos la verdad oculta detrás de los generales del Chapo, las historias de traición, poder y violencia que nunca salieron a la luz, hasta ahora. Uno de los primeros personajes que merece ser destacado es Manuel Aponte Alejandro Gómez Díaz, también conocido en el mundo del narcotráfico como El Bravo. Este hombre no solo fue uno de los sicarios más temidos del cártel de Sinaloa, sino también un hombre que antes de entrar en el mundo de las drogas parecía haber elegido un camino distinto, el de las Fuerzas Armadas. Nacido el 10 de diciembre de 1974 en Chilpancingo, Guerrero, Manuel Aponte tuvo una vida que podría haber sido la de cualquier otro joven mexicano con aspiraciones de servicio y disciplina. Entre 2000 y 2006, Aponte formó parte del ejército mexicano, donde se desempeñó con honor y dedicación, pero su destino daría un giro dramático cuando una misión lo llevaría a enfrentarse a quien se convertiría en su nuevo jefe, Joaquín El Chapo Guzmán. La historia de Aponte refleja la dualidad del hombre que elige, en última instancia, el camino de la corrupción y el crimen. En una misión destinada a localizar y capturar al líder del cártel de Sinaloa, Aponte fue sobornado por el Chapo, quien lo reclutó para que trabajara para él. Este acto de traición no solo marcó el principio de su carrera como narcotraficante, sino que le encumbró rápidamente dentro de la estructura jerárquica del cártel. Con el tiempo, el Chapo confiaría plenamente en Aponte, encargándole misiones de alto riesgo, como espiar a otros miembros del cártel y detectar posibles traidores. Así, Aponte se convirtió en uno de los hombres más cercanos al Chapo, un fiel servidor cuya lealtad y eficacia le permitieron ascender rápidamente a las filas del cártel de Sinaloa. Uno de los momentos más significativos de la carrera de Aponte fue su contribución a la fuga del Chapo en 2012. Fue él quien jugó un papel clave en la construcción de los túneles que permitían al líder del cártel escapar de su prisión. Esta proeza no solo demostró la astucia y recursos de Aponte, sino también su absoluta lealtad hacia el Chapo, quien en ese entonces ya se encontraba en el ojo del huracán del gobierno mexicano. Sin embargo, como ocurre con muchos en el mundo del narcotráfico, la lealtad tiene un precio, y Aponte no estaba exento de las traiciones y las venganzas que son parte inherente de ese universo. En abril de 2014, después de la captura del Chapo, el nombre de Aponte se asoció con varios incidentes violentos. De acuerdo con diversas fuentes, Aponte fue asesinado brutalmente y su cuerpo mutilado fue encontrado en la zona de la Cruz de Elota, en Sinaloa. Aunque el asesinato de Aponte nunca ha sido resuelto oficialmente, todo apunta a que fue una represalia por sus vínculos con el Chapo, posiblemente orquestada por miembros del mismo cártel que él había espiado a lo largo de su carrera. La violencia que caracterizó su vida también se tradujo en un final violento que se une a la larga lista de muertes en el seno del cártel de Sinaloa. Otro personaje clave en este entramado de poder y violencia fue José Antonio Torres, conocido como el Jaguar o Marrufo. Su nombre no es tan reconocido en el imaginario popular como el del Chapo, pero en el mundo del narcotráfico su nombre es sinónimo de miedo y desconfianza. Marrufo fue el principal sicario y ejecutor de El Chapo, responsable de supervisar el transporte de drogas a través de las rutas más peligrosas y conflictivas, como la que conectaba Juárez, México, con Estados Unidos. Su tarea era nada menos que controlar el territorio del cártel de Juárez, un grupo rival que El Chapo decidió arrebatarle, dando inicio a una guerra de proporciones épicas entre los cárteles. El Jaguar, como se le conocía en el mundo del crimen, se distinguió por su despiadada crueldad. A lo largo de su carrera, Marrufo fue responsable de la muerte de cientos, si no miles de personas. Los registros apuntan que durante su mandato, al menos 1.600 personas fueron ejecutadas por su grupo, conocido como la Gente Nueva, un escuadrón de élite creado por el cártel de Sinaloa.
Entre sus crímenes más notorios se encuentra la ejecución de un ciudadano estadounidense en 2009, un acto que según algunos analistas marcó el principio del fin para Marrufo. La brutalidad de este asesinato, así como su implicación en el secuestro y la muerte de miembros del Cártel de Juárez, lo convirtió en uno de los hombres más buscados por la DEA. A pesar de su temible reputación, Marrufo no logró escapar de la justicia para siempre. Fue finalmente capturado y extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de 40 años por sus crímenes. Su caída es un testimonio de cómo incluso en el mundo del narcotráfico, el poder y la violencia pueden tener un fin. A pesar de que su nombre ha quedado marcado en la historia del Cártel de Sinaloa, su destino, como el de muchos otros, demuestra que la vida de un sicario siempre está al borde del abismo, esperando el momento en que el precio de sus crímenes será finalmente cobrado. A través de estas historias de Aponte y Marrufo, podemos ver cómo el Cártel de Sinaloa fue construido sobre un ejército de hombres dispuestos a todo por su líder. Pero, ¿qué sucede con los otros generales del Chapo? ¿Quiénes fueron y cómo les afectó la caída de su jefe? Estas preguntas nos llevarán a profundizar aún más en las sombras del Cártel de Sinaloa. Un personaje cuya historia se conecta con la del Chapo es Mario Iglesias Villegas, conocido en el mundo criminal como la Cosechadora. Iglesias fue uno de los sicarios más letales y despiadados dentro del Cártel de Sinaloa. Se unió a la organización en 2008 y en pocos años se convirtió en uno de los principales asesinos del cártel. A lo largo de su carrera, Iglesias fue responsable de la muerte de al menos 4,000 personas, principalmente en Ciudad Juárez, un lugar donde la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez se intensificó hasta niveles incontrolables. Conocido por su capacidad para ejecutar a sus víctimas sin mostrar el más mínimo remordimiento, Iglesias se ganó el respeto y el temor dentro del cártel, además de ser admirado por su habilidad para impartir justicia a su manera, que no era otra que la muerte. La figura de Iglesias está rodeada de una atmósfera de terror, pues su nombre se asocia con algunos de los crímenes más macabros y audaces de la guerra del narcotráfico. Se dice que su participación en la guerra contra el Cártel de Juárez fue determinante, ya que bajo su dirección, la Cosechadora fue responsable de una serie de asesinatos que diezmaron a los miembros de la organización rival. No obstante, su carrera criminal alcanzó un punto crítico cuando en 2010 Iglesias y otros sicarios privaron de libertad y liquidaron a un ciudadano estadounidense, cuyo vínculo con el Cártel de Juárez no solo lo convirtió en objetivo, sino que además generó una escalada de violencia sin precedentes. Sin embargo, la brutalidad de Iglesias no pasó desapercibida y en 2012 fue capturado por las autoridades mexicanas, lo que marcó el fin de su reinado de terror en Juárez. Tras su arresto, Iglesias fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y, por supuesto, asesinatos. En 2022, finalmente fue condenado a cadena perpetua por un tribunal estadounidense. A lo largo de su juicio, varios de sus antiguos compañeros de armas decidieron colaborar con la justicia, testificando en su contra, lo que llevó a una sentencia ejemplar. A pesar de la condena, el nombre de Mario Iglesias sigue resonando en los pasillos de las cárceles de máxima seguridad, donde otros criminales lo temen como uno de los hombres que encarnó la violencia más pura del narcotráfico. Otro personaje cuya historia se entrelaza con la del Cártel de Sinaloa es Orso Iván Gastelum, mejor conocido como El Cholo. Este hombre fue una de las figuras más temidas y respetadas dentro del círculo cercano al Chapo. Gastelum era el principal ejecutor de las órdenes del narcotraficante y su habilidad para comandar a los sicarios del cártel lo convirtió en uno de los hombres más influyentes y letales del narcotráfico mexicano. De todos los generales del cártel, el Cholo fue posiblemente el más desmedido en su comportamiento. Su historial está marcado por la brutalidad y se le atribuye la responsabilidad directa de la mayoría de los asesinatos perpetrados por el Cártel de Sinaloa. Las historias sobre el Cholo son escalofriantes. Se dice que en una ocasión, este hombre golpeó tan brutalmente a un grupo de policías que el Chapo tuvo que intervenir para calmarlo. A pesar de su violencia desmedida, el Cholo mantenía un control absoluto sobre sus hombres, quienes lo temían profundamente. En su lucha por mantener el poder, el Cholo se convirtió en una figura clave en la estrategia del Cártel de Sinaloa, encargándose no solo de eliminar a los rivales, sino también de mantener la disciplina interna,
algo crucial en el cártel. Sin embargo, a pesar de su éxito como líder y ejecutor, el Cholo no pudo escapar de la justicia. Tras ser capturado en 2008, logró escapar, pero no por mucho tiempo. Durante años las autoridades lo persiguieron sin descanso, hasta que finalmente el 8 de enero de 2016 fue detenido junto con el Chapo en un operativo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El Cholo intentó, como su jefe, huir a través de un túnel, pero ambos fueron detenidos en un puesto de control. A pesar de los intentos de apelación de su extradición, el Cholo sigue siendo uno de los criminales más peligrosos de México, esperando en prisión su destino final. Mientras tanto, el destino de otros generales del cártel no fue tan claro. Algunos sobrevivieron al ciclo de violencia y se mantuvieron en la sombra, evitando ser capturados por las autoridades. Otros, como Aponte y Marrufo, sufrieron el peso de la traición y la venganza. Sin embargo, todos ellos comparten una característica común. Fueron piezas fundamentales en la estructura de poder del cártel de Sinaloa, y su legado está marcado por la violencia, el control territorial y la lealtad absoluta a un líder que al final cayó tras años de evasión y enfrentamientos. A medida que el cártel de Sinaloa sigue operando en las sombras, nos preguntamos, ¿quiénes son los nuevos generales que dirigen las operaciones en la clandestinidad? ¿Qué destino les espera a aquellos que fueron parte de la maquinaria que durante años dominó el narcotráfico en México? La historia del cártel de Sinaloa está lejos de terminar y las sombras del pasado continúan acechando a aquellos que alguna vez estuvieron en la cúspide del poder. Uno de los aspectos más intrigantes de la desaparición de las figuras más notorias del cártel de Sinaloa es el vacío de poder que dejó su líder. A pesar de la detención de El Chapo, la organización continúa operando e incluso algunos afirman que sigue siendo tan influyente como antes, solo que ahora en las sombras, con nuevos nombres y estructuras de mando. Aunque el cártel ya no tiene al Chapo como la figura central, las dinámicas de poder dentro de la organización han evolucionado, con varios miembros intentando ocupar el puesto de liderazgo dejado por su jefe. Sin embargo, el control sobre las rutas de tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia sigue siendo el motor que mantiene viva la maquinaria del cártel. Un nombre que ha surgido en los últimos años como uno de los principales sucesores de El Chapo es Ismael El Mayo Zambada. Aunque no es nuevo en el mundo del narcotráfico, El Mayo ha logrado mantenerse fuera del radar de las autoridades durante décadas, lo que lo ha consolidado como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo. Su habilidad para permanecer en la sombra y evitar la captura le ha permitido seguir operando en el negocio de estupefacientes y otros narcóticos, además de mantener las relaciones con otros cárteles y actores en el mundo del crimen organizado. A pesar de ser uno de los hombres más buscados por la DEA y las autoridades mexicanas, Zambada ha conseguido mantenerse intacto, haciendo de su astucia y su discreción sus mayores aliados. Aunque la lucha por el poder en el cártel de Sinaloa parece haber continuado con nuevas figuras, es indiscutible que la caída de El Chapo tuvo un impacto profundo en la organización. La estructura, anteriormente centrada en una única figura de autoridad, se ha ido dispersando en múltiples facciones y liderazgos, lo que ha generado conflictos internos. Estos choques por el control no solo involucran a los antiguos lugartenientes de El Chapo, sino también a nuevos actores que han surgido, como las facciones de los hijos de El Chapo, los Chapitos, quienes han tomado un papel importante en la dirección del cártel. La rivalidad por el control de las rutas, los mercados y el territorio ha generado una nueva ola de violencia que, aunque dirigida en su mayoría por nuevos líderes, mantiene viva la esencia del cártel de Sinaloa, un imperio basado en la violencia, la traición y el control absoluto. Los hijos del Chapo, específicamente Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, han cobrado relevancia en el panorama actual del narcotráfico. Aunque aún jóvenes, su presencia en el cártel de Sinaloa es innegable. A través de su poder económico y sus conexiones, los Chapitos han continuado el legado de su padre y han demostrado que el poder de la familia es uno de los pilares más sólidos en el mundo del narcotráfico. A pesar de su juventud y la falta de experiencia directa en la construcción del cártel, la influencia que poseen gracias a los lazos familiares y la capacidad de operar con impunidad les ha permitido sostener el control de ciertas rutas de tráfico y, lo más importante, seguir expandiendo las operaciones del cártel en diferentes partes de América y el mundo.
Por otro lado, también debemos considerar a los grupos disidentes que surgieron dentro de las filas del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo. Algunos de estos grupos operan por su cuenta, alejándose del control central del cártel, pero continúan utilizando el nombre y la estructura del cártel de Sinaloa como una especie de escudo para llevar a cabo sus actividades delictivas. Después de todo, estos generales del cártel de Sinaloa no solo eran unos asesinos despiadados, eran los artífices de una guerra que aún continúa. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico y su legado sigue vivo, aunque de manera diferente. Pero aún hay una incógnita. ¿Quién es el nuevo rey detrás de las sombras? Si te ha sorprendido lo que has visto hasta ahora, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Mafia sin Máscaras es tu ventana a la verdad más oculta del narcotráfico. Nos vemos en el próximo video.